Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para pulsar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video, realmente nos ayuda. Nunca pensé que mi vida terminaría así. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi matrimonio se desmoronaría de una forma tan humillante, me habría reído, pero la vida tiene una manera cruel de enseñarnos lecciones que nunca quisimos aprender. Me llamo Daniel, me casé con Olivia hace 10 años. Ella era todo lo que siempre quise: inteligente, amable, solidaria y hermosa. Nos conocimos en la universidad durante un proyecto en grupo y desde el primer momento que la vi supe que era especial. Nos enamoramos rápidamente y después de 2 años de noviazgo le propuse matrimonio. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos. Ese momento se sintió como el más feliz de mi vida. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron perfectos. Ambos teníamos trabajos decentes, viajábamos, compramos una casa juntos y hablábamos de formar una familia. La vida era simple, tranquila y llena de esperanza. Éramos la pareja que otros envidiaban. Al menos eso pensaba yo. Pero a medida que pasaban los años empecé a notar pequeños cambios. Al principio eran sutiles. Olivia empezó a trabajar más horas, a menudo llegando tarde a casa, diciendo que había reuniones o proyectos de último momento. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Siempre había sido dedicada a su carrera y yo confiaba plenamente en ella. Luego llegó la distancia emocional. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas. Siempre parecía distraída revisando su teléfono constantemente. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y decía que solo estaba cansada o estresada. Acepté sus excusas esperando que fuera solo una etapa. Al fin y al cabo, todos los matrimonios tienen altibajos, pero las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Las escapadas de fin de semana que antes le encantaban de repente se convirtieron en una molestia. Los mensajes cariñosos y las cenas sorpresa desaparecieron. Incluso su cumpleaños, que yo solía planear meticulosamente, parecía aburrirla. También empezó a vestirse de manera diferente, más glamorosa, más provocativa cuando salía, pero siempre casual e indiferente cuando estábamos juntos. Una noche la curiosidad y la sospecha pudieron más que yo. Esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras deslizaba los mensajes. Lo que encontré destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Había mensajes con alguien llamado Liam. Al principio parecían inofensivos, pero a medida que seguía leyendo quedaba claro que era algo más que una amistad. Hablaban de verse, de cuánto se extrañaban e incluso bromeaban sobre lo fácil que era ocultarme cosas. Me sentí enfermo. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo podía Olivia hacerme esto? Pasé toda la noche sentado en la sala, incapaz de dormir, incapaz de pensar con claridad. A la mañana siguiente actué con normalidad, sonreí, le preparé café y la besé al despedirse para ir al trabajo, pero por dentro era un volcán a punto de estallar. Mi primer instinto fue confrontarla de inmediato, pero algo dentro de mí susurró que esperara, que reuniera más pruebas, que fuera inteligente. Durante las semanas siguientes me convertí en un detective silencioso. Instalé un pequeño rastreador GPS en su auto y un registrador de teclas en su portátil. Incluso contraté a un investigador privado. Me sentía como un extraño en mi propia vida, pero necesitaba conocer toda la verdad antes de actuar. El investigador fue minucioso, me proporcionó fotos de Olivia y Liam juntos. Se reunían en un hotel, en restaurantes, incluso hicieron un viaje corto juntos bajo el pretexto de una conferencia de trabajo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Liam no era solo una aventura, era un compañero de trabajo, un analista junior de su departamento, un hombre al que había conocido una vez en una cena de la empresa, que me estrechó la mano y elogió nuestra casa. Esa serpiente. La ira dentro de mí crecía cada día, pero curiosamente también lo hacía mi claridad. Me di cuenta de que confrontarlos con rabia solo les daría una excusa para hacerse las víctimas. Olivia lloraría, se disculparía, tal vez me culparía por trabajar demasiado o por no ser lo suficientemente atento. No le daría esa satisfacción. Quería venganza y no una venganza mezquina. Quería desmantelar el mundo que había construido con sus mentiras. El primer paso fue la paciencia. Continué actuando como el esposo ingenuo y cariñoso. Dejé que pensara que se estaba saliendo con la suya. Mientras tanto, empecé a planear. Reuní todas las pruebas.
Mensajes, fotos, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban reservas de hoteles y cenas costosas. Incluso grabé algunas de sus conversaciones mediante un pequeño dispositivo que planté en su auto. Construí un expediente tan sólido que ni el mejor abogado podría negarlo. Luego me puse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Olivia de forma anónima. Les envié copias de las pruebas que mostraban la relación entre una gerente senior y su subordinado. La empresa tenía políticas estrictas contra ese tipo de relaciones. Era solo cuestión de tiempo antes de que Recursos Humanos iniciara una investigación. No me detuve ahí. También contacté a la prometida de Liam. Sí, estaba comprometido. Ella no tenía idea de lo que su futuro esposo hacía a sus espaldas. El día que recibió el paquete de pruebas que le envié por correo, observé desde mi auto estacionado al otro lado de la calle cómo irrumpía en el apartamento de Liam y lo confrontaba. Los gritos que siguieron resonaron en la noche. En cuestión de una semana, los efectos de mis acciones empezaron a notarse. Olivia llegó a casa una noche, pálida, me dijo que había una investigación interna en el trabajo, pero no dio detalles. Fingí sorpresa y preocupación, simulando consolarla. En el fondo, saboreaba cada momento. Poco después, tanto Olivia como Liam fueron llamados a Recursos Humanos. El investigador privado me mantenía informado. Fueron suspendidos mientras duraba la investigación. La prometida de Liam rompió el compromiso y se mudó. Su reputación quedó en ruinas. En casa, Olivia volvió a distanciarse, pero por una razón diferente esta vez. Tenía miedo, trataba de averiguar quién los había expuesto. Yo seguí interpretando el papel del esposo comprensivo, fingiendo creer sus mentiras y consolándola durante su estrés. Un mes después, ambos fueron despedidos. La empresa no podía pasar por alto las violaciones de políticas, el abuso de autoridad y el escándalo público que se había generado. Sus carreras quedaron dañadas más allá de toda reparación. Olivia llegó a casa esa noche y se derrumbó en lágrimas, me contó todo, confesó la aventura, rogó perdón y culpó a la presión del trabajo por sus acciones. La escuché en silencio mientras sollozaba. Le pregunté si realmente había valido la pena tirar nuestro matrimonio, nuestra vida por una aventura con un colega. Dijo que no sabía por qué había pasado, que fue un error y que me amaba. Esa noche finalmente me permití sentir todo el peso de la traición, pero aún mantuve mi máscara. Mi venganza no había terminado. La siguiente fase era más personal. Pasé muchas noches sin dormir pensando en qué hacer después. En su mente, Olivia probablemente pensó que lo peor ya había pasado ahora que había confesado. Creía que con algunas lágrimas y mostrando arrepentimiento podría reparar lo que había roto, pero no se dio cuenta de que algunas heridas son demasiado profundas. El perdón no era algo que pudiera dar tan fácilmente, no después de todo lo que había hecho. Incluso después de ser despedida, Olivia intentó seguir como si pudiéramos reconstruir nuestra vida juntos. Cocinaba cenas, planeaba pequeñas salidas e incluso hablaba de volver a intentar formar una familia. Pero para mí cada palabra que decía sonaba vacía. No podía borrar de mi mente las imágenes de ella con Liam. No podía olvidar las mentiras, las reuniones secretas, el engaño que duró meses. La casa que habíamos construido juntos ahora se sentía como un escenario donde ella representaba su pequeño espectáculo de arrepentimiento. No le conté sobre la segunda capa de mi plan, la capa financiera. Cuando nos casamos siempre había sido responsable de manejar nuestras finanzas. Mi trabajo como asesor financiero me permitía gestionar nuestras inversiones, ahorros y cuentas. Olivia confiaba plenamente en mí en este aspecto y nunca hacía preguntas. A lo largo de los años habíamos acumulado ahorros significativos, inversiones conjuntas y un fondo de jubilación saludable. Pero lo que Olivia nunca notó fue que yo había protegido silenciosamente mis propias finanzas. Muchas de nuestras inversiones conjuntas estaban legalmente a mi nombre o estructuradas de forma que me dieran el control en caso de disputas legales. Ella nunca se interesó demasiado por esos detalles. Estaba demasiado ocupada confiando en mí tal como yo había confiado una vez en ella. Durante los meses siguientes empecé a mover fondos discretamente de ciertas inversiones y trasladé el dinero a cuentas privadas bajo mi exclusiva propiedad. Reestructuré algunos de nuestros activos y me aseguré de que sobre el papel la parte de Olivia pareciera mucho menor de lo que ella imaginaba si alguna vez nos divorciábamos. Al mismo tiempo contraté a un excelente abogado de divorcios. No cualquier abogado, sino uno especializado en casos de alto patrimonio donde había infidelidad. Me asesoró en cada paso y juntos construimos un caso a prueba de todo. Las pruebas que había reunido, los mensajes, las fotos, los registros financieros de sus gastos con Liam no dejarían dudas en el tribunal. Pero aún no estaba listo para apretar el gatillo, todavía no.
Olivia, sin saber nada de mis preparativos, continuó con su actuación. Incluso sugirió que tomáramos unas vacaciones cortas para reconectar. Acepté, fingiendo seguir su plan. Necesitaba que se sintiera cómoda, que creyera que quizá podríamos sanar. Cuanto más segura se sintiera, menos cautelosa sería. Pero cometió un último error. Durante esas vacaciones, mientras ella pensaba que yo dormía, la sorprendí escapándose al balcón tarde en la noche, escribiendo mensajes otra vez. Mi instinto me dijo que no había terminado entre ella y Liam. Tal vez ya no se veían físicamente, pero la conexión emocional seguía viva. Logré acceder a su teléfono en silencio a la mañana siguiente mientras se duchaba. Los mensajes confirmaron mis sospechas. Seguían en contacto, seguían soñando con un futuro juntos cuando las cosas se calmaran. Leer esas palabras fue la chispa final que necesitaba. Ella nunca había parado. Todo el espectáculo de culpa y arrepentimiento había sido una mentira. Simplemente estaba ganando tiempo esperando que yo la perdonara mientras mantenía sus opciones abiertas. Cuando regresamos del viaje, inicié la fase 3 de mi plan. Programé una reunión privada con el antiguo empleador de Liam, el mismo que había despedido a ambos. Por suerte, descubrí que Liam había solicitado un nuevo trabajo en la misma industria y que su posible empleador era uno de los clientes de mi firma. Durante nuestra reunión les proporcioné el registro completo de su mala conducta, de forma anónima, por supuesto. En esta industria, la reputación lo es todo. No hace falta decir que su oferta de trabajo fue rescindida. Liam ahora no tenía trabajo ni prometida y su reputación profesional estaba completamente destruida. Pero mi objetivo principal seguía siendo Olivia. El siguiente paso fue exponer sus mentiras ante su familia. Sus padres siempre habían pensado muy bien de mí, creían que su hija se había casado con un hombre leal y trabajador, y yo nunca les había dado razones para dudarlo. Cuando finalmente me senté con ellos, presenté toda la verdad con calma, respeto, pero sin ocultar nada. Les mostré las pruebas, expliqué la cronología y les dejé leer los mensajes por sí mismos. El rostro de su padre palideció, su madre rompió en llanto. Estaban avergonzados, furiosos y profundamente decepcionados de su hija. Siempre habían apoyado nuestro matrimonio y ver la magnitud de su traición los destrozó. Me prometieron que la confrontarían y que ella no podría torcer la historia a su favor. Esa confrontación fue brutal. Olivia gritó, lloró y trató de defenderse, pero las pruebas eran innegables. Por primera vez vio el alcance completo de lo que yo había sabido durante meses. Se dio cuenta de que su mundo secreto estaba totalmente expuesto y no había salida. Esa misma noche le entregué los papeles del divorcio. El shock en su rostro fue inolvidable. Me suplicó que no lo hiciera, prometiendo una vez más cambiar, cortar todo vínculo con Liam y reconstruir lo que teníamos. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Había tomado sus decisiones. Ahora enfrentaría las consecuencias. La batalla legal que siguió fue rápida y desigual. Mi abogado presentó la montaña de pruebas y el tribunal falló a mi favor. Debido a la infidelidad, su parte de los bienes matrimoniales se redujo drásticamente. La casa, las inversiones y la mayor parte de nuestros ahorros quedaron conmigo. Ella se fue con mucho menos de lo que esperaba, pero mi venganza no estaba motivada por el dinero. Se trataba de justicia, se trataba de asegurarme de que sintiera el peso de su traición, no solo emocionalmente, sino también de forma práctica, social y financiera. Después del divorcio, Olivia se mudó temporalmente con sus padres. La noticia se difundió rápidamente entre amigos, colegas y familiares. La mujer que antes gozaba de tanta admiración ahora era objeto de susurros de lástima o juicio. Intentó encontrar trabajo, pero con el escándalo asociado a su nombre, las puertas se cerraban más rápido de lo que podía tocar. En cuanto a Liam, su vida se desmoronó aún más. Sin trabajo, sin prometida y con su nombre manchado en la industria, terminó yéndose de la ciudad. Escuché rumores de que se mudó a otro estado intentando empezar de nuevo, pero no importa dónde fuera, su pasado lo seguiría como una sombra. Y yo encontré paz. Me quedé en la casa, mantuve mi carrera sólida y me rodeé de verdaderos amigos que estuvieron a mi lado en todo momento. La traición me había cambiado. Sí, me volvió más frío, más cauteloso y mucho menos confiado, pero también me hizo más fuerte. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de cómo lo manejé, si me arrepiento de no haber perdonado a Olivia y de no haber intentado reconstruir, pero no lo hago. Algunas traiciones cortan demasiado profundo como para sanar y algunas personas solo aprenden cuando lo pierden todo. Mi venganza no fue impulsada por el odio, sino por la justicia, y al mirar atrás ahora sé que hice exactamente lo que debía hacerse.
Los meses posteriores al divorcio fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez en años podía respirar sin sospechas ni dudas nublando mi mente. Mi casa, antes llena de mentiras, ahora estaba en silencio. Mi vida volvía a ser mía. Pero incluso en esa paz sabía que mi historia no había terminado del todo. La parte final de mi plan no tenía nada que ver con la destrucción. Se trataba de reconstruirme mientras me aseguraba de que tanto Olivia como Liam nunca olvidaran las decisiones que tomaron. No bloqueé a Olivia, dejé que viera cómo mi vida avanzaba pieza por pieza a través de amigos en común y redes sociales. Observó cómo yo seguía creciendo mientras ella luchaba por reparar su reputación destrozada. A veces me enviaba mensajes, largas disculpas, disculpas breves, súplicas desesperadas e incluso intentos de charla trivial. Nunca respondí. El silencio fue mi respuesta. El silencio se convirtió en mi arma más poderosa. Con el tiempo supe por otros que Olivia intentó reinsertarse en el mercado laboral, solicitó numerosos puestos, pero cada vez su pasado la seguía como una sombra de la que no podía escapar. El mundo corporativo es pequeño cuando tu escándalo ha sido noticia en tu industria. Los gerentes de contratación desconfiaban. Los departamentos de recursos humanos tenían archivos sobre ella. No importaba lo calificada que hubiera sido alguna vez, las empresas no querían el riesgo. Financieramente también tuvo dificultades, parte del divorcio había sido pequeña. Sus padres la ayudaron por un tiempo, pero incluso ellos se cansaron del drama constante. La relación entre Olivia y su familia se volvió tensa. Yo había sido el yerno que admiraban. Ahora era el doloroso recordatorio de lo que su hija había desperdiciado. En cuanto a Liam, desapareció del radar de todos. Lo último que supe es que se había mudado al otro lado del país, trabajando en empleos freelance de bajo nivel, muy por debajo de sus cualificaciones. Su nombre se volvió tóxico. La prometedora carrera que una vez tuvo se había ido. Su compromiso perdido, su reputación destrozada y su futuro incierto. Todo por su egoísmo y arrogancia. Cada vez que pensaba en él ya no sentía rabia, solo una satisfacción silenciosa. Pero no me quedé quieto. Me negué a dejar que este capítulo oscuro me definiera. En su lugar empecé a centrarme en mi propio crecimiento. Me volqué en mi trabajo y expandí mi negocio. Invertí en nuevos proyectos con personas que realmente me respetaban y poco a poco construí algo más fuerte que antes. El éxito que siguió no fue solo financiero, fue personal. Amigos que antes me compadecían por mi situación ahora admiraban la forma en que había manejado todo. Algunos admitieron en voz baja que nunca habrían podido mantenerse tan tranquilos, tan estratégicos. Decían que había convertido mi traición en una victoria. Y tal vez en cierto modo lo había hecho, pero la victoria no significó que la felicidad llegara automáticamente. Las cicatrices permanecieron. La confianza es algo frágil y después de lo que había pasado, dudaba de poder entregarla tan libremente de nuevo. Aún así, el tiempo tiene una manera extraña de suavizar incluso las heridas más profundas. Poco a poco me abrí de nuevo a la vida, viajé, me reencontré con viejos amigos, redescubrí aficiones que había descuidado durante mucho tiempo y entonces un día ocurrió algo inesperado. Conocí a alguien, se llamaba Claire, nos conocimos en un evento benéfico organizado por un amigo en común. Ella no se parecía en nada a Olivia, no había pretensiones ni juegos. Era amable, centrada y tenía una confianza tranquila que de inmediato me hizo sentir en calma. Nuestras primeras conversaciones fueron simples, fáciles. Hablamos durante horas no sobre trabajo o éxito, sino sobre la vida, la familia, los valores, las cosas que realmente importan. Durante meses fui cauteloso, no por nada que Claire hiciera, sino por mis propios miedos, pero Claire nunca me presionó, fue paciente, comprensiva y respetó el ritmo que necesitaba. Con el tiempo me di cuenta de que, aunque la traición me había roto una vez, no había destruido por completo mi capacidad de confiar, solo necesitaba a la persona adecuada. Alguien que valorara la honestidad tan profundamente como yo. Un año después de conocernos, le propuse matrimonio a Claire. Y esta vez, cuando deslicé el anillo en su dedo, se sintió diferente. No estaba construido sobre una confianza ciega como antes, estaba construido sobre lecciones duras, honestidad real y respeto mutuo. Cuando la noticia de mi compromiso llegó a Olivia, supe por amigos que volvió a derrumbarse. Tal vez de manera ingenua había esperado que algún día aún pudiera perdonarla. Pero la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, especialmente cuando has quemado el puente más allá de toda reparación. La última vez que vi a Olivia fue por pura casualidad. Nos cruzamos en un supermercado. Se veía mayor, cansada, como si el peso de sus decisiones aún descansara sobre sus hombros. Forzó una sonrisa débil y dijo hola. Yo respondí
con un gesto educado, ofrecí un simple cuídate y me fui. Ese fue el verdadero final de nuestra historia. Ahora, años después, mientras estoy aquí contándoles todo esto, ya no siento amargura. Lo que Olivia y Liam me quitaron, al final lo perdieron ellos mismos. Mi venganza nunca fue venganza en el sentido en que la mayoría de la gente piensa. Fue justicia, fue proteger mi dignidad y asegurarme de que sus acciones tuvieran consecuencias. Reconstruí mi vida desde las cenizas que dejaron atrás y aunque llevo cicatrices, también llevo la fortaleza que esas cicatrices me dieron. Si hay algo que he aprendido es esto: la traición no define quién eres, lo que haces después de la traición, eso es lo que te moldea. Yo elegí levantarme y eso al final fue la mayor venganza de todas.